noches. Esta vez vamos a ver el tercer capítulo de nuestro curso La sangre de Jesús. El título que le he puesto es Lo que la sangre llevó a cabo en el monte Moriah para una persona, quien fue el Padre de las naciones. Debía ahora esta sangre ser experimentada por una nación. Vamos a comenzar por recorrer el Éxodo. Éxodo 12, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciéndole: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Las ofrendas a Dios no debían hacerse como una manera de deshacerse de las ovejas enfermas o de las cosas que no servían. En Levítico 22:20 dice: Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. No será acepto como sustituto en lugar de vosotros. Animales con defectos no simbolizaban la pureza, sino la manifestación de la maldición del pecado. En Hebreos 7:26 dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de lo que se hizo en ese tiempo. Ahora estamos entendiendo por qué se hizo así cuando Jesús fue el Cordero. En 1 de Pedro 1:19 dice: Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, siendo elegido de entre el resto del rebaño, el cordero debería ser separado por 4 días antes del sacrificio, y por el mismo tiempo estuvo Cristo bajo examen, y su inocencia intachable fue manifiesta ante el mundo. Seguimos en Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, esto es, a las 3 de la tarde. Este mes marca el comienzo del calendario religioso de Israel. El primer mes se llama Abib en el calendario cananeo y se llama Nisán en el babilónico. Ambos calendarios son lunares. Un nuevo mes empieza con cada luna nueva, en contraste con el calendario gregoriano, que es solar. El mes de Nisán o Abib coincide más o menos con el mes de abril en nuestro calendario. El actual calendario judío empieza el 7º mes, que sería otoño. Este se deriva de un calendario agrícola antiguo. Para los israelitas, el día comienza al anochecer, es decir, al ponerse el sol, 6 de la tarde. Ellos debían guardar el cordero por 4 días y degollarlo al inicio del primer día de la tercera semana. Es necesario notar que los sucesos recientes habían preparado al pueblo israelita para una jornada que cambiaría toda su vida: la liberación y salida de Egipto. Y por el relato parece que ellos obedecieron a Moisés en los preparativos, pero nosotros notemos que entre toda la confusión, su atención tenía que estar en el acto solemne e importante
que iban a realizar. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 26, en el versículo 57. A ver, me siguen. Mateo 26, versículo 57. Dice: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En el 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte. En el 60 dice: y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron otros 2. En Mateo 27, en el versículo 11, 12, 14 y 24, vamos a leer. Dice: y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. 14. Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Y el versículo 24 dice: y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces vemos que en Jesús se cumplió lo que estaban los israelitas comenzando a hacer. Ellos tenían que escoger un cordero que era limpio, no debía tener ninguna mancha en su pelaje, no debería estar golpeado, ni ningún defecto debía hallarse en este cordero. Entonces, así es como ellos tenían que saber que el acto que estaban realizando era muy, muy importante. Éxodo 12:7. Y tomaron la sangre y la pondrán, y tomando la sangre la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, como señal de obediencia a la seguridad que Dios estaba dando para salvarlos de la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. La sangre debería estar puesta en el dintel, arriba, ¿sí? Y no en el umbral. Umbral es el piso, la entrada. Dice arriba, pues no podía ser pisoteada la sangre que iban a poner allí del cordero que ellos estaban sacrificando. Entonces, la sangre en los postes de los 2 costados y en el dintel de la puerta y de las ventanas simbolizaba una cubierta. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Por causa de los acontecimientos, todo esto fue hecho rápido por los israelitas. En 1 Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En el versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que Dios apuntaba con todo esto era el sacrificio de Cristo. Un cordero sin mancha,
puro, ¿sí? Puro como Cristo. La sangre sobre las casas, guardándolos. Panes sin levadura, sin contaminación. A eso se refiere 1 Corintios 5, 6 y 7. Sin contaminación. Asado al fuego. El cordero tenía que ser quemado en fuego. El fuego representa el juicio de Dios. La sangre sobre los dinteles claramente habla de un sacrificio para sustitución. Es el tipo de sacrificio de Cristo por los pecadores en nuestro lugar. La sangre también dice, por medio de este sacrificio, los israelitas se libraron del juicio de Dios sobre los egipcios. Sin quebrarle los huesos. No podría ser quebrado, pues su sacrificio hubiera sido inválido, ¿sí? Panes, dice, los panes sin levadura, sin contaminación. La razón de excluir es que los israelitas, al salir de prisa, se llevaron la masa antes de leudarla, como memorial de que salieron de la esclavitud a la libertad a prisa, sin tiempo para pensarlo, solo por fe. Con sabor amargo, agrio, tenían que comer las hierbas amargas, ¿sí? En el Éxodo 8 dice, y comerán la carne esa misma noche con hierbas amargas. Entonces, tenían que recordar los israelitas la amargura de su esclavitud en Egipto. Todo esto que ellos estaban haciendo esa noche, que estaban saliendo de Egipto, y tenían que, por medio de la sangre de los corderos en sus dinteles, iban a impedir que el ángel de la muerte pasara y matara a los primogénitos de cada casa, porque eso sí ocurrió en la casa de los egipcios, ¿sí? Entonces la sangre de un cordero sustituyó la vida de los primogénitos de los israelitas. Versículo 11 de Éxodo 12. Y de esta manera la comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. La comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Rápidamente, ya que Israel celebraría a partir de ese momento la salida inminente de Egipto, pues toda su vestimenta para peregrinar tenían que ponérsela. Esto nos recuerda a algo que nosotros también, porque nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos también en esta tierra. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos un paralelo entre el pueblo de Israel y los nacidos de nuevo. Dios es sabio en todas las cosas. Cuando Él hace que alguien tenga un nuevo nacimiento, se encarga de que la persona tenga un estilo de vida diferente. Es por eso que Él da indicaciones precisas para continuar nuestro camino por esta tierra. A los hebreos les dijo cómo tenían que comer la Pascua y les dio instrucciones de cómo tenían que vestirse. Para nosotros la Pascua es Cristo, y se nos instruye cómo debemos recibirlo en nuestro corazón. En Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que en el 9, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos,
seréis salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, nos dio una nueva manera de vivir, de vestir y de movernos. Cuando leemos en Efesios 6:14 al 17, como Dios nos exhorta a que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos con la armadura de Dios, Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sí? En Éxodo 10:22. Un momentito. Antes de ir a Éxodo 10:22, vamos a terminar de ver Efesios 6:3. Efesios 6:3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, todo lo que Dios nos instruye es para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Dios tiene sus instrucciones. Al pueblo de Israel le instruyó cómo tenía que salir de Egipto. A nosotros también nos instruye cómo salir de este Egipto que es el mundo, para que nosotros también tengamos una salida victoriosa, pero no antes de ser lavados por la sangre de Cristo. Anoche en el culto cantábamos la primera canción, decía: oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, ¿sí? Por tu gracia he sido perdonado. Nos lava la sangre, recibimos perdón, y después dice la canción: tu victoria me ha dado la vida eterna. Entonces, si queremos disfrutar todas estas cosas, tenemos que hacer lo que nos instruye la palabra de Dios. Amén. Dios también trajo luz a su pueblo. En medio de las tinieblas hizo resplandecer su luz. ¿Recuerdan la 9ª plaga de Egipto? En Éxodo 10:22 dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo 10:23: ninguno de los egipcios vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Egipto representa esas tinieblas. El mal es igualmente representado como las tinieblas. Imagínense estar en un lugar donde no se pueda ver absolutamente nada y no poder moverse por 3 días. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, en todas las casas, en sus puertas y en sus ventanas, estaba la sangre del Cordero. Todos los que habían cumplido ello salieron pasando debajo de esa sangre que simbolizaba que sus pecados habían sido cubiertos. Por lo tanto, todos los primogénitos de Israel fueron como Isaac, devueltos a la vida por medio de un sustituto. El plan de Dios siempre es grande. Y me olvidaba. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era la luz buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios no solo llevó luz a las tinieblas de Egipto como en la creación, sino que cuando sacó a Israel de Egipto, Él separó a los egipcios del pueblo de Israel con una columna de fuego. Éxodo 14:19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos,
y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En el 20 dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, la nube y la columna de fuego. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Jehová estaba obrando de una forma que recordaba la creación en el Génesis. Y es que la liberación de Egipto fue un símbolo de la nueva creación en Cristo Jesús. Dios mostró una vez más su poder creador cuando nos sacó de las tinieblas. Nuevamente vemos este recuerdo de la creación cuando Dios dividió las aguas y descubrió la tierra seca. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. En Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios siempre estuvo guiando y cuidando a su pueblo escogido en Abraham. Tanto es así que en Deuteronomios 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vosotros, de vuestros pies. Ellos se alejaban voluntariamente de aquella gracia de sabiduría que es dada liberalmente. Liberalmente quiere decir virtud moral que consiste en distribuir sus bienes sin esperar recompensa. Dios nos da su sabiduría y su gracia libremente para que nosotros la tomemos y nos hagamos de ella, pero los egipcios no quisieron hacerlo. Amén. Ahora vamos a ver un subtítulo: la sangre que rociada sobre las mismas personas en Moriah. El contacto ahora es más estrecho, más próximo, y por tanto su aplicación es más directa sobre la vida de las personas. Vimos en Moriah la vida que fue redimida por el derramamiento de sangre. Isaac fue recibido por su padre como resucitado a cambio de un carnero que se encontraba enredado en unos arbustos cuando el ángel lo detuvo a Abraham. En Egipto, la sangre fue rodeada en los dinteles de las casas de los israelitas, pero aquí vemos que la sangre ya fue rociada en Sinaí sobre las mismas personas. En Hebreos 9:18 dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Sí? Hebreos 9:19: porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también al pueblo. Hebreos 21: además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El rociamiento de sangre al rollo del pacto, ¿sí?, a lo que estaba escrito la ley de Dios, así como al pueblo, hace notar que ni se puede cumplir la ley, ni el pueblo puede ser limpiado de sus pecados sin el rociamiento de la sangre. Amén. Entonces, así el creyente no puede cumplir la ley y ser perdonado
sin primero haber sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Voy a repetir, así el creyente no puede cumplir nada de la ley y ser perdonado sin primero haber sido lavado por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Éxodo 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Todavía no había sido instituido a los sacerdotes de la tribu de Leví. Por eso es que todo joven, ¿por qué? Porque todos los jóvenes habían sido redimidos, ¿sí? Los primogénitos con la sangre del cordero que al salir por los dinteles de sus puertas. Éxodo 24:6 dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, las que estaban en el rollo. Rociar el altar y luego al pueblo significa consagración al Señor y su pacto con Él. ¿Sí? Nos consagramos al Señor, a Él y a su pacto. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas. Nosotros también, cuando recibimos a Jesús, hemos sido rociados por la sangre de Cristo y nos consagramos a Él, a todo lo que Él dice y a su pacto. ¿Sí? Éxodo 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 11: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Ahí tengo algunas anotaciones que voy a ir leyendo. Dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y ahí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Sobre alas de águila. El águila, rápida e incansable, usa las corrientes térmicas del desierto en vez de su propia fuerza para sostenerse en vuelo. La providencia divina
había sacado a Israel de Egipto rápidamente, sin esfuerzo por parte del pueblo. Ahora pues, dice en el 5, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Especial tesoro. Cuando estamos nosotros dispuestos a recibir a Jesús y este sacrificio que fue hecho en el antiguo pacto con los israelitas, es ahora hecho con nosotros por la sangre de Cristo, permanecemos con esta misma expresión: somos su especial tesoro. Amén. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios ha preparado para todos los que recibimos a Jesús como su Señor y Salvador. En el versículo 6 dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les dejo para que ustedes sigan leyendo todo el capítulo 19. Es muy interesante. Vamos a continuar. Por medio del rociamiento de la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas de la celebración de la Pascua y de aquellas palabras: veré la sangre y pasaré de vosotros, el pueblo fue enseñado que la vida solo podía obtenerse por medio de una vida cuya sangre se derramara en su lugar. La vida era posible para el pueblo de Dios solamente por medio de otra vida dada en su lugar y apropiada por el rociamiento de aquella sangre derramada. Tenían que apropiarse de esa verdad. Como vemos en Éxodo 8, cuando Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Fue en esa sangre donde el pacto tenía su fundamento y su poder. Es absolutamente por medio de la sangre que Dios y el hombre podían ser traídos a un pacto donde existía la comunión entre ambos. Sin la sangre no podía el hombre pecador tener acceso a la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar de un capítulo interesante: el día de la expiación. En el tabernáculo terrenal fue construido como una figura del verdadero tabernáculo celestial. Ustedes saben que Dios llamó a Moisés y dice que estuvo con Moisés 40 días en el Sinaí, y ahí Dios le reveló cómo debía ser el tabernáculo terrestre, porque le estaba mostrando el tabernáculo celestial. Dice que Dios mostró a Moisés. Fue construido a semejanza del celestial. Lo primero que se veía del tabernáculo era el altar para la ofrenda quemada, donde continuamente se ofrecían sacrificios y el rociamiento de la sangre sin cesar, desde el amanecer hasta el anochecer. En el lugar santo, lo más sobresaliente es el altar de oro del incienso, el cual también, juntamente con el velo, era rociado con la sangre. En el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote podía ingresar, y una vez cada año, debiendo llevar la sangre como señal de expiación. Ese día especial era el día de la expiación, o Yom Kippur, celebrado el día 10º del mes séptimo, Tishri. En esta fecha, el sumo sacerdote realizaba un sacrificio solemne por los pecados del pueblo. Entraba al lugar santísimo con la sangre de un becerro por sus propios pecados y los de su familia, y la sangre de un macho cabrío por los pecados de todo Israel.
La sangre era rociada sobre y delante del propiciatorio. El propiciatorio era la parte de encima del tabernáculo donde estaban los dos querubines cuyas alas estaban cubriendo el propiciatorio. En el arca del pacto, para obtener el perdón del pueblo. Levíticos 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El sumo sacerdote se desprendía de su vestidura sacerdotal habitual, del efod pectoral, de cintos hechos de oro, de azul, de púrpura, de carmesí. En su lugar se vestía únicamente de lino, sin adornos ni piedras preciosas. Todos estos mandamientos eran solamente sombras, apuntaban a nuestro verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo para tener semejanza al hombre, pero siendo humilde, puro y sin mancha como el lino. Levíticos 16:15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí está ofreciendo la sangre en el lugar santísimo, en el propiciatorio, para expiar los pecados del pueblo. El pueblo se reunía en el templo y celebraba cuando el sumo sacerdote salía con vida. Algunas fuentes judías indican que ingresaba al lugar santísimo atado con una cadena en sus pies por el temor de que pudiera morir adentro si no ofrecía tal como estaba escrito. Podía haber cometido algún error el sacerdote y iba a caer muerto. Entonces, cuando no se oía lo que estaba haciendo, las campanitas de sus vestidos de lino, entonces jalaban la cuerdita nomás. En este día, el pueblo debía cumplir un mandamiento. Levíticos 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. La raíz hebrea, aná, lleva la idea principal de humillarse, someterse, pero no de infligir dolor. Levíticos 23:28 dice: ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Levítico 23:32 dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Dios pide reposo y humillación del alma a todo Israel, porque es día de reconciliación a través de su sangre. Debían permanecer humillados. No era solamente dejar de trabajar. Para ser limpios de sus pecados y reconciliarse con Dios, incluso para permanecer como pueblo de Dios, tenían que vivir ese día en reposo. Levíticos 23:29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Todos los años tenía que repetirse este sacrificio de expiación hasta que llegó el verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, y el verdadero sacrificio que restablecería la comunión con el Padre. Él tuvo que derramar su sangre una vez y para siempre. Hebreos 7:27 dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre
ofreciéndose a sí mismo. Él era el Cordero. Amén. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A todo aquel que recibió a Jesús en su corazón es un santificado. Y dice en Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ya Jesús cumplió. En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En 1 de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre, ofrecida como expiación, sigue siendo efectiva porque es incorruptible y aún está en el lugar santísimo, hablando mejor que la sangre de Abel, porque intercede ante el Padre en todo tiempo. Porque su sangre es incorruptible y sigue siendo efectiva, el día de la expiación sigue vigente desde que murió en la cruz hace 2000 años. Por eso, cualquier hombre que cree en el Señor queda limpio de pecado y regenerado por el Espíritu Santo. Porque hoy es el día de la expiación. Desde el día en que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz hasta hoy día es el día de la expiación. Su sangre está viva, ¿sí? Sigue vigente. Del mismo modo, nosotros que vivimos con los ojos puestos en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, lo vemos ofreciendo su sangre tal como veían los israelitas a su sacerdote. Y por tanto ahora vivimos en el día de reposo que Dios ordenó cumplir por la eternidad. Tenemos afligida nuestra alma porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. La sangre de Cristo no solo trajo expiación para las generaciones venideras. Existe un solo camino al Padre y es Jesucristo. Solo por la fe en la sangre que ofreció nuestro sacerdote Jesús es que obtenemos el perdón de pecados. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por esto Jesucristo fue manifestado a los que durmieron creyendo en la sombra de la promesa, para que aún estando en tinieblas les resplandezca la luz del Evangelio. Todos aquellos que murieron creyendo en que lo que estaban haciendo en el tabernáculo, lo que estaban haciendo, ofreciendo el Cordero por sus pecados, por ellos, dice que esta promesa está siendo vigente, ¿sí? Y aquellos que durmieron creyendo en ese sacrificio que era de la promesa para Jesucristo, ¿sí? Ellos, ¿sí? Aún estando en tinieblas, no estando viendo lo que verdaderamente nosotros ya hemos comprendido, les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, todos, tanto los antiguos como nosotros, estamos siendo salvos por la sangre de Jesús, por la obra redentora de Cristo Jesús. No hay otra manera de ir a Dios. Amén. No es por obras, no es por obedecer la ley, sino por haber creído en que un día iba Jesús a dar su sangre por aquellos que lo estaban haciendo en simbolismo. Y nosotros, ahora que tenemos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Cordero que quita nuestro pecado. Amén.
Efesios 4:9 dice, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Porque por esto también, en 1 de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice que a los muertos se les predicó el Evangelio para que vieran en espíritu, lo cual solo puede alcanzarse por medio de la fe en su sangre. Amén. Dios mismo dio los detalles, como les decía, los detalles específicos, las directrices y órdenes para el arreglo y el servicio de aquella morada. La sangre era el centro y la razón de todo esto, ¿sí? En el templo terrenal, la primera cosa que se veía era el altar, donde la ofrenda era quemada, donde continuamente tenía lugar el rozamiento de la sangre, sin cesar. Pero después que Cristo murió, ¿sí?, y su sangre fue llevada por Él mismo al lugar santísimo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, su sangre fue derramada en el propiciatorio celestial, es que esa sangre, que es incorruptible, permanece para siempre. Amén. Entonces todo esto era solamente sombras, lo que vimos en Éxodo. Ahora tenemos a nuestro perfecto sumo sacerdote Jesucristo, que se ha manifestado, ¿sí? Y nuestra comunión con el Padre es perfecta, porque la ofrenda, la sangre, es perfecta. Amén, hermanos. Con esto vamos a concluir esta tercera clase y vamos a volver la próxima semana con el título, lo que el Señor Jesús enseñó sobre la sangre. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendición.